Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, agradecemos esa fiel sintonía a nuestro programa. Les invitamos a que se mantengan pendientes, como siempre, de nuestra programación. Vamos esta mañana de día lunes, en la primera parte, a conversar con Juan Valiente, presidente del partido Nuestro Tiempo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Juan. Buenos días, sí, un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia y con Johnny. Gracias también a Johnny Wright, miembro fundador también del partido Nuestro Tiempo. Bienvenido, Johnny. Gracias, Neto. Buenos días. De alguna manera, las acusaciones que se están generando a partir de también del pronunciamiento que hizo el día viernes el vicepresidente de la República, que demandó la renuncia del presidente Yamatei, están algunas acusaciones contra el gobierno de corrupción por fondos destinados con la pandemia, mala gestión por las tormentas Eta y Iota, reducción en el presupuesto del 2021 para atender a grupos vulnerables, en fin, muchas cosas más. Esto llevó incluso también a ciertos elementos a incendiar el Congreso guatemalteco. ¿Cuál es la lectura en términos comparativos de la, digamos, efervescencia de la ciudadanía frente a lo que hacen los gobernantes? Lo que sucede en Guatemala es sin duda alguna una crisis política. Hay mucha información que sale de Guate y la verdad que hay que filtrar y evaluar todos los ángulos antes de llegar a conclusiones firmes. He escuchado reportes de toda índole sobre lo que hemos visto en imágenes de televisión, en redes sociales. Mucho se ha hablado de que lo que provocó las manifestaciones pacíficas ha sido una indignación sobre la aprobación del presupuesto para el próximo año en un contexto de pandemia donde parece que en Guatemala, al igual que en El Salvador, hay mucha insatisfacción ciudadana en cuanto a transparencia en el uso de fondos públicos, en el manejo de la pandemia y otorgarle pues más recursos del Estado al gobierno ha generado estas acciones. Sobre las imágenes que hemos visto de vandalismo y de quema del Congreso, también hay versiones encontradas, sí, desde que ha sido provocado por el mismo gobierno o por otros grupos y pues no, ojalá ahí las instituciones de justicia guatemaltecas lleguen a la verdad. Obviamente ese tipo de manifestación no nos lleva a ningún buen lugar. Pero sí siento que como patria hermana debemos de estar muy atentos de lo que sucede ahí. Y entonces cada vez que se abusa, cada vez que se despilfarra, cada vez que no se gasta correctamente, cada vez que ciertamente se roba, entonces nos están robando a nosotros. Y ese nivel de conciencia creo que aquí en El Salvador todavía no se ha alcanzado. Todavía pareciera que prevalece la celebración del revanchismo y no realmente la expectativa de un gobierno que sea correcto, de funcionarios que hagan digna la función pública y que todos podamos esperar realmente un uso celoso, un uso cuidadoso de los recursos públicos. ¿Ves un acercamiento, una similitud entonces entre lo que sucede con lo que está pasando en el país? Veo similitud en el sentido que, digamos, la génesis de la protesta tiene que ver con denuncias de corrupción en los fondos de la pandemia, que si revisamos la situación de El Salvador es quizás incluso más prevalente aquí en el país. Ya la CICIES incluso ha puesto ante la Fiscalía General de la República un aviso de posibles violaciones a las leyes y de actos de corrupción en los fondos de pandemia, que ha generado acciones de parte de la Fiscalía General de la República y por supuesto una narrativa de alguna manera indebida del presidente acerca del tema. Entonces sí ve ciertos parámetros similares. Sin embargo, Guatemala es muy diferente. Claro. Tiene una deuda cercana al 30% de la deuda de El Salvador respecto del PIB y
entonces yo creo que son situaciones de distinta naturaleza, claro, pero la conciencia ciudadana me parece que sí es algo que hay que rescatar. En El Salvador necesitamos elevar el nivel de participación ciudadana y en el nivel de conciencia de los ciudadanos que de nuestra participación, no necesariamente en hechos violentos, sino a través de la política nacional podemos recuperar la política para lograr que sirva a los intereses de todos los ciudadanos. A ver, entrando en la materia, ¿cómo nuestro tiempo examina el clima político electoral del país, tomando en consideración varios aspectos que tienen que ver con toda esta crisis institucional de entendimiento que ha existido? Juan y Johnny, tienen la palabra ambos. Bueno, realmente el proceso electoral que va a iniciar a finales de año ciertamente ha enturbiado la política nacional. Ahorita vemos miembros en el Ejecutivo mucho más interesados en la campaña electoral, mucho más interesados en usar los recursos del Estado para promoverse, para posicionarse, que en realmente resolver los problemas del país. Y en muchas ocasiones incluso abusando de las mismas leyes. Ahorita tenemos un debate relevante con el proceso de inscripción de candidatos, cuando en las propuestas del partido Nuevas Ideas, por ejemplo en el caso de Santa Ana, hay personas que, violando la ley de transfugismo, quieren inscribirse como candidatas a la Asamblea Legislativa. Y evidentemente, si yo busco violar la ley y después la institucionalidad del Estado me impide un proceso, no es realmente acoso, no es realmente ataque, no es realmente, sino que simplemente es el cumplimiento de las leyes. Entonces yo creo que todos deberíamos estar más preocupados de cumplir adecuadamente las leyes y de dentro del marco jurídico hacer nuestra actividad política. Nosotros en nuestro tiempo hemos decidido iniciar un proceso de comunicación con los ciudadanos desde ya. Somos un partido relativamente desconocido y entonces necesitamos tener un poco más de tiempo para decirle a los ciudadanos lo que somos, lo que queremos hacer, por qué para nosotros la coherencia es tan importante y así construir, digamos, una posibilidad para que el partido tenga incidencia a través de la función pública. Ahora, alerta, intentan fraude electoral en Usulután por parte de la JEP, que es un caso que ha llamado mucho la atención y ha generado un debate, especialmente por la detención de uno de sus miembros. Esto está pasando en el país, ¿verdad? ¿Y qué impacto esto tiene a pocos días de arrancar oficialmente la campaña, si lo queremos ver así, John? Bueno, sabemos desde hace ratos que las instituciones del Estado, de nuestro país, y el mismo Tribunal Supremo Electoral sufren de varios... es decir, me voy al tema de la elección de magistrados, por ejemplo, que lo hace la misma Asamblea Legislativa, que es una decisión política, que normalmente acaba en un reparto de cuotas y no en elegir a magistrados independientes, y con mucha frecuencia ha venido la Corte Suprema y ha corregido la plana y se ha tenido que volver a repetir una elección. En ese contexto estamos, de una institucionalidad débil, pero quieras o no, han habido mejoras graduales y no se vale, como lo hace el presidente, venir a dinamitar todo, porque claramente lo que busca, y aprovechándose de su cargo como presidente de la República, es socavar más aún esa institucionalidad ya de por sí débil, ya de por sí con mucho espacio amplio de mejora. Esto no es algo aislado en la política global. También vemos a un presidente Trump en Estados Unidos que no ha reconocido su derrota, hacer lo mismo con el proceso y el sistema electoral en Estados Unidos y desde su cuenta de Twitter. En todas las instancias judiciales hasta el momento y todas las autoridades estatales de verificación y que han hecho reconteo de votos, se han mantenido los resultados de la elección
a principios de noviembre. Entonces, este es un comportamiento que al final poco hace por fortalecer la institucionalidad democrática y a mi juicio se le puede etiquetar con una sola palabra, que es populismo, y es completamente irresponsable y no nos lleva a un buen lugar. Tomando como referencia el predominio territorial que han tenido históricamente los partidos y ahora el surgimiento de estas nuevas alternativas, como el caso de Nuevas Ideas, ¿cómo lo reflejan algunas encuestas, Johnny? Bueno, nosotros tenemos claro que nuestro tiempo no lo tiene fácil. Es un partido nuevo que fue oficialmente inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral en junio del año pasado. Somos extremadamente nuevos, pero ya decía Juan, y veo en pantalla algunos de los perfiles de los candidatos y de la diversidad de candidatos que llevamos para febrero del 2021. Esto es algo en particular que me enorgullece mucho. Creo que es uno de los logros más importantes del partido. Juan ya dijo también antes que el día 19 se presentaron inscripciones en 6 departamentos para competir por diputaciones en San Miguel, en Santa Ana, en San Salvador, en La Libertad, en San Vicente y en Usulután. Y el trabajo que se ha hecho para conformar este equipo de personas que pasaron de la preocupación a la acción, porque con frecuencia en estos días, y como tú ya decías, al ver tanto caso de corrupción, al ver tanto señalamiento, al ver allanamientos de ministerios del Estado, a ver la crisis de lo que sucede en Guatemala, de lo que podría suceder aquí, y de darle tanta vuelta a la cabeza de lo que podría pasar, este tema de la preocupación, y me recuerda a un imán que hay en el refrigerador en la casa de mis papás, que está lleno de citas, frases célebres. Hay una que dice que la preocupación es como una silla mecedora, que te mueve pero no te lleva a ningún lado. Mira, para poder de alguna manera penetrar con ese discurso diferente, ¿verdad?, alentador, y de lo que en este país se quiere. Primero, ya no tener casos de corrupción y evitar precisamente todos los males que han venido acarreando tradicionalmente los partidos, ¿no? Lo que puedo decirte es que los ciudadanos, en términos generales, en los procesos electorales pasados, siempre han sido muy sabios en apostarle al balance del poder. Siempre han sido muy sabios en épocas en que le dan la presidencia a un partido político, dan un balance diferente en la Asamblea Legislativa. Y yo apostaría que nuevamente en las elecciones del año entrante los salvadoreños van a ser sabios en elegir adecuadamente partidos políticos que den un balance adecuado al poder en el país, en lugar de apoyar la concentración del poder, que como vemos tiene muchísimos peligros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a contar ya con otro tema y agradecemos la presencia del ministro de Salud, Francisco Alaví, con quien vamos a hacer un diagnóstico de la situación actual del COVID-19 a partir de algunos casos que están mostrándose y generando cierta preocupación, entre otros temas que obviamente vamos a conversar con él. Así es que le doy la más cordial bienvenida, ministro. Gracias por acompañarnos. Un placer poder estar acá. Un saludo a toda la población salvadoreña, en especial en estos momentos en los cuales no debemos de bajar la guardia, no debemos relajar las medidas ante el COVID-19. Estamos ante una situación en la cual, a pesar de que nos mantenemos en un promedio de los 150 casos aproximadamente, un poco abajo de 200 casos, no podemos hablar de que estas cifras no se puedan elevar. Podemos darnos ahorita una expectativa como población de que se ha logrado controlar, de que se logra mantener la cantidad de casos por COVID, sin embargo, de que no debe ser esto una pauta para relajar las medidas y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Todas las medidas han sido efectivas, todas las medidas se tomaron en tiempo oportuno, pero lo más importante es que las medidas que se realizaron fueron acertadas. Con lo cual, la situación de esta pandemia
en nuestro territorio se encuentra relativamente estable, se encuentra con una cantidad de casos que el sistema de salud tiene la capacidad y el respaldo para poder dar atención y sobre todo para poder garantizarle a la población salvadoreña que va a salvaguardar la vida ante esta enfermedad y esta crisis sanitaria. Ahora, esto no debe ser una medida para que nosotros, precisamente en esta época del año, bajemos la guardia, relajemos las medidas, asistamos a sitios donde se den aglomeraciones de personas y por supuesto donde no se cumpla ningún protocolo de bioseguridad, porque estas son las causas que posteriormente pueden incrementar la cantidad de casos, la transmisión de persona a persona y por supuesto llevar al país a una situación muy parecida a lo que está experimentando otras partes del mundo, como es el caso de países en Europa, Estados Unidos, Brasil, México, que son países en los cuales de alguna manera se logró controlar, disminuyeron la cantidad de casos y ahora se encuentran nuevamente con casos elevados. Tenemos casi 30 casos por 100.000 habitantes, lo cual nos pone una posición bastante favorable. A la fecha llevamos desgraciadamente 1.081 vidas de salvadoreños perdidos ante esta enfermedad que ha generado tantas complicaciones y letalidades a nivel mundial, pero en el país pues de alguna manera todas las medidas han logrado mantener baja esta tendencia. También somos el país, digamos, de la región que siempre ha tenido un concepto claro en el manejo de esta pandemia desde que se decide implementar una de las estrategias, como fue el caso de la implementación de las PCR. Ministro, ¿es válido el haber suspendido el Carnaval de San Miguel desde su punto de vista bajo la idea de evitar más contagios en la aglomeración digamos, y perder el control de aquellos de la distancia social y otros aspectos? Yo considero que esto es prácticamente una parte evidente en el manejo de la pandemia y lo hemos venido mencionando desde el inicio. Hemos hablado cómo evitar las aglomeraciones pues limita la transmisión de persona a persona. Cada autoridad tiene pues la correspondencia de tomar las decisiones en el marco de la institucionalidad a la que representa, pero tenemos evidentemente un caso de una crisis sanitaria que hemos iniciado desde una partida que la Organización Mundial de la Salud da las recomendaciones y desde que prácticamente las principales dos recomendaciones han ido enfocadas a esto, limitar la transmisión de persona a persona. ¿Y cómo limitamos la transmisión de persona a persona? Disminuyendo la posibilidad de contacto con una persona que tiene una enfermedad respiratoria. En ese sentido, hemos visto cómo las decisiones de un confinamiento, las decisiones de un distanciamiento físico, las decisiones de precisamente ponerse en contacto con otra persona que tiene la enfermedad han sido claves para la disminución de la cantidad de casos. Acciones en las cuales se aglomeran personas, acciones en las cuales no se cumplen protocolos de bioseguridad, acciones en las cuales, si bien es cierto, son tradicionales o culturas, pueden llegar a generar ese incremento en la transmisión de persona a persona y por supuesto pueden llegar a generar ese 20% de la población. De algún grupo de artistas que es precisamente el momento oportuno de ellos para poder ganar en su participación en el carnaval. Y has dicho de que cómo es posible que se cierre, que no se haga un carnaval cuando muchos bares, restaurantes, etcétera, están abiertos y ahí no se controla, discotecas también, y donde no se controla precisamente esta situación. ¿Cómo ve usted un tanto digamos, esta polémica? Sí, quizás la mejor expresión es como estar ante una situación que hay poco margen de movimiento y sobre todo que se encuentra el sistema de salud y el Ministerio de Salud hasta cierto punto acorralado, diría yo, porque en algún momento hemos mencionado cómo es importante tomar decisiones y cómo cumplir estas decisiones disminuyen la cantidad de casos y sobre todo la afectación en la población salvadoreña, pero precisamente en ese momento en el cual esta decisión se están verificando, pues no tenemos el apoyo de ciertos sectores en los cuales declaran inconstitucional una serie de intervenciones que pueden mejorar esa característica de transmisión de la enfermedad de persona a persona. ¿Puede entonces el Ministerio intervenir en aquellos eventos que paralelamente la alcaldía no puede, en este caso la alcaldía de San Miguel, no puede controlar? Incluso veíamos un tuit en el que el mismo alcalde
Miguel Pereira llamaba a ciertas clubes o organizaciones a no realizar actividades y si las hacían corrían por la responsabilidad de cada uno de ellos. Ahí está, será de exclusiva responsabilidad de quien lo realice. Pero en ese contexto, cuando dio declaraciones, dijo, y voy a pedirle al Ministerio de Salud para que ellos de alguna manera controlen esta situación. ¿Se puede entonces? El Código de Salud establece una serie de acciones que el Ministerio de Salud puede tomar para poder controlar este tipo de situaciones que pasan precisamente en medio de una enfermedad de transmisión como esta. Sin embargo, por antecedentes hemos visto cómo cada una de esas intervenciones que el Ministerio de Salud ha realizado se han venido dificultando o bloqueando por parte de ciertos sectores y específicamente por parte del órgano judicial, en el cual de alguna manera se declaran inconstitucionales una serie de acciones que el Ministerio de Salud tiene, a tal punto de llegar a bloquear las intervenciones que puede realizar el Ministerio a través del Código de Salud. Entonces es una situación difícil porque, si bien es cierto, estamos ante esta apertura económica, y parte de esta apertura económica representa estos sectores, bares, discotecas, son lugares en los cuales hay un esparcimiento por parte de un grupo de la población. Quiero aclarar que, por supuesto, y a evidencia de toda la población salvadoreña, estos son sitios donde se puede transmitir la enfermedad con mucha mayor facilidad porque no se cumplen los protocolos, porque asisten y no se ponen la mascarilla, porque están cantando a todo pulmón y, por supuesto, hay emanación de partículas en las cuales podría ir el virus. No hay peligro de una segunda ola crítica para el país. Siempre es latente una posible segunda ola, y esto va relacionado a la disminución del cumplimiento de los protocolos. Por el momento no nos encontramos con una segunda ola de COVID, sin embargo, si no se cumplen las medidas y los protocolos, esto podría llegar a ponerse al igual que en otros países está sucediendo. Esa cifra que mostrábamos específicamente de San Miguel, con número de casos registrados en las últimas 48 horas, llama la atención, o es algo normal de lo que podríamos considerar que existe. De alguna manera, pues es algo en lo cual hay que prestar atención. Sin embargo, sabemos que San Miguel, pues, es una de las ciudades, de alguna manera, donde mayor cantidad de población existe en el oriente del país, y por supuesto el número de casos pues va a ser mayor al de la zona, a los demás sitios de la zona del oriente del país. Ahora bien, siempre todos los datos de coronavirus son una alerta temprana para que las diferentes acciones se tomen en base a la cantidad de casos que van suscitándose. Ok. Varios semanas atrás, incluso varios meses, sobre todas las acciones que el Ministerio de Salud recomienda ante las campañas que se vienen, y precisamente el día que se van a realizar las elecciones, pero debe aclararse que el Ministerio de Salud ha establecido las recomendaciones para limitar la transmisión de persona a persona, y esto no debe de utilizarse en base a conveniencia. Esto no se trata de lo que de alguna manera el Tribunal Supremo Electoral quiera establecer como normativas ante esta situación, sino que las recomendaciones que el Ministerio va a emitir para evitar que los salvadoreños incurran en ese incremento de la transmisión de persona a persona. Sí, porque el distanciamiento debe de ser, obviamente, a la hora del momento cúspide, ¿no?, del conteo, y todo eso debe de existir, si no, de lo contrario puede correrse, digamos, como factor de contagio de esa zona. Así es que vamos a estar muy a la expectativa de qué es lo que pueda suceder, ministro. El tiempo se nos fue. Quiero agradecerle que nos haya acompañado en el programa, ministro. Un placer poder estar acá y por supuesto continuar con todo este desarrollo de las estrategias que se han implementado ante el COVID, pero quizás más animando a la población. Sigamos cumpliendo las medidas, protejámonos, utilicemos la mascarilla, lavémonos con agua y con jabón, y sobre todo evitemos arriesgarnos. Si no es necesario, no se ponga en aglomeraciones. Okay. Vuelva a ser un ente verificador del cumplimiento de los protocolos. Gracias, ministro, le agradezco muchísimo. Expreso nuestro pésame a la familia de nuestra amiga, colega Larisa Rosa, que falleció el fin de semana. Sus restos están siendo velados en Santa Ana. Vaya para su familia, pues, nuestras condolencias, y sobre todo por la pérdida de una gran amiga, una gran profesional, una gran persona como lo era Larisa. La vamos a recordar siempre. Gracias, los espero en radio. Hoy voy a conversar a las 7 de la noche con el presidente de Bandesal sobre la línea de crédito destinada para recuperar parte de la economía
que afectó el COVID-19. Así es que desde ya no se lo pierda, hoy 7 de la noche, el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, con este servidor conversando sobre este tema. Gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.